Buenos días, estamos en un nuevo encuentro del Cronista junto a EY Argentina. Soy Juana Posbelliquian y hoy tenemos un invitado especial, Gustavo Scravaglieri. Hoy vamos a hablar sobre la agenda tributaria local e internacional, las nuevas posibles medidas económicas y escenarios futuros. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Muchas gracias, un placer estar aquí con vos y con el cronista. Un placer. Ante este Bueno, desafío. voy a presentarte brevemente. Sos socio líder de impuestos internacionales y precios de transferencias de EY Argentina, ¿no? Correcto. Liderás un equipo de más de 60 personas que brindan asesoramiento sobre impuestos internacionales a más de 600 clientes de Argentina y la región. Bueno, interesante. Vamos a charlar un poco y quería arrancar preguntándote, ¿no? Te quería consultar qué temas se destacan en materia de tributación de operaciones internacionales para compañías argentinas. Perfecto. Muchas gracias. La realidad es que, como bien decías, hay una agenda nacional y una agenda internacional. Dentro de la agenda nacional, de la situación puntual de coyuntura, del plano fiscal, hay una gran acumulación de deudas entre compañías de un mismo grupo económico, deudas que tienen las compañías argentinas, ya sea por intereses, regalías, servicios que hace años que no pueden pagar. Esa cantidad de dinero que está pendiente de pago es muy fuerte y además de las cuestiones cambiarias, que son moneda corriente, que no se pueden pagar, traen otro efecto colateral, es que para las compañías multinacionales, el 70% del comercio internacional es entre compañías del mismo grupo económico, todos esos cargos son deducibles en la medida que puedan ser pagados, o sea que hay un daño colateral de no pagar. El impacto del postergar la deducción es un impacto en donde el balance por el cual están pagando las compañías no es el contable, sino el fiscal, que no tiene esas deducciones. Eso es un tema central. Sí. Que probablemente haya que desactivar a medida que se vaya corrigiendo el tema cambiario. Pero es un tema muy sensible porque además tiene ramificaciones que no son específicamente fiscales, porque muchas compañías, hasta una modificación del tipo de cambio, estas grandes deudas intercompañía, pueden generarle además una disminución sustancial de su patrimonio, que las pone en un estado de patrimonio neto negativo, que para lo que es un manejo de una compañía, lo que ve la gente no es bueno de resolver. Bien, perfecto. Y bueno, recién hablabas de la cuestión cambiaria, ¿no? ¿Qué efectos en el impuesto a las ganancias de las empresas podría llegar a tener una eventual devaluación del tipo de cambio oficial en respecto a lo que son los pasivos y activos monetarios en moneda extranjera? Bueno, la realidad que eso es algo que realmente nos preocupa, porque todo está valorado al tipo de cambio oficial. Claro. Y el tipo de cambio oficial es uno solo. Y, por ejemplo, cualquier activo que se revalúe por una devaluación paga un impuesto a las ganancias para las compañías por ese efecto de la revaluación. Hay una corrección que hay sobre la devaluación, que es la inflación acumulada, que es el ajuste que fiscalmente se permite contrarrestar. Es decir, por una devaluación hay mayor ganancia, por la inflación hay una pérdida. Pero si la devaluación es muy abrupta, es probable que genere una utilidad por encima del ajuste de la inflación, por el atraso que tiene, que no es solamente este año. Claro. Eso, además de ser un contexto difícil, puede poner a las compañías en una situación de pagar un impuesto sobre una ganancia que en definitiva tampoco ven. Esto es con relación a los activos, y obviamente ahí hay que ver qué se puede hacer para frenar un poco, postergar un poco ese reconocimiento hasta que realmente sea una ganancia que se realice. Y en cuanto a los pasivos, realmente los pasivos, la diferencia de cambio es deducible y tiene un ajuste al revés que le da una utilidad. Es tan grande el nivel de los pasivos intercompañía, ya sea de préstamos y demás, que una devaluación, depende de la posición de la compañía, puede generar una verdadera distorsión en los balances. O sea, los balances no están preparados todavía para reflejar esa distorsión, y si hay una gran devaluación, va a haber que tener medidas temporarias para poder regularizar esto.
no está preparado. Y por otro lado, los ajustes correctivos por inflación solamente están previstos para las operaciones de moneda extranjera en Argentina. Claro. Quiere decir que si una compañía tiene en el exterior una tenencia, esa tenencia se reevalúa, pero no hay un ajuste correctivo por inflación, lo cual es muy importante. Bien, bueno, escenario complejo. Digo, ante una mayor apertura de Argentina hacia el mundo, ¿qué temas están en agenda tributaria internacional, por un lado, y cómo puede llegar a impactar eso en la agenda local? Bueno, claramente a la par de nuestra agenda local, hay una agenda internacional, proyectos sumamente ambiciosos de la OCDE y de los países centrales. Argentina forma parte de 140 países dentro de un marco inclusivo, donde hay dos medidas que se llaman Pilar 1 y Pilar 2, que son, ahora poco reseño qué significa, pero que son la clave de lo que está pasando hoy a nivel de tributación internacional. El Pilar 1, que viene bastante demorado, lo que va a modificar es la distribución de la ganancia a nivel de todos los países que integran las operaciones, tratando de darle mayor utilidad a los lugares donde están los consumidores, donde está el mercado. ¿Por qué es esto? Porque se empezó a ver que las medidas unilaterales para gravar y para pagar impuestos no estaban siendo suficientes, no estaban resolviendo los problemas, había muchos impuestos indirectos. En Argentina es palpable que cualquier consumo en el exterior aparecen otros impuestos que uno tiene que estar pagando, que vienen a reemplazar situaciones que se dan en la práctica. La economía digital es una, pero no es solamente esa, donde las compañías no necesitan ir a localizarse físicamente a ese lugar. Uno consume un montón de cosas en los celulares de compañías que no tienen necesidad ni hay una obligación jurídica ni fiscal, en muchos casos, de establecerse. Con lo cual, el dilema que se tiene es cómo sujetar a impuestos a compañías que no actúan en el país, pero que sus consumidores están plenamente consumiendo absolutamente todo y las ven como locales. Ese pilar, que se llama Pilar 1, viene un poco demorado. El que viene más fuerte en Europa, en principio, a partir de enero del 24, pero que es el Pilar 2, es que el nuevo estándar, en lugar de ser 0% de tributación, es 15%. Ese es el nuevo piso. Lo que también se vio a nivel internacional, por esto es multilateralismo, ¿no? Es tratar de desincentivar lugares con bajo impuesto. Entonces, si el impuesto de una compañía multinacional en algún lugar está tributando, calculado de acuerdo a lo que estas reglas que se acuerdan multilaterales dan menos del 15%, se paga un impuesto adicional en la última compañía, en la compañía principal, que agrega ese porcentaje que se dejó de pagar. Es como un mínimo del 15%. Esto, que es sencillo de explicar, es súper complejo, pero va a cambiar el escenario de un montón de incentivos que muchos lugares dan para atraer inversiones, reduciendo sus impuestos, porque lo que se reduce en un lado se termina grabando en el otro. Claro. Entonces, eso que está en el multilateralismo, la otra característica que tiene es que a pesar de que Argentina, por ejemplo, no haga nada, los números de Argentina son capturados a nivel consolidado en otro lado, y si por algún motivo Argentina da menos del 15%, ese impuesto adicional se paga en otro lado. Es decir, puede no existir nada en Argentina y por Argentina se pague un impuesto en el exterior. En el proyecto de presupuesto que se envió ahora, se menciona la intención de someter a la evaluación del Congreso, para el presupuesto 2024, alguna aplicación sobre este 15%, porque realmente es algo que puede alterar completamente la tributación a nivel mundial. Esto es algo muy grande. Veremos cuál es la reacción de Argentina sobre esto, pero que alguna va a tener que tener y los demás países están teniendo, eso es seguro. Bien. Bueno, y siguiendo con temas internacionales, ¿qué novedades hay respecto de la red de convenios para evitar la doble imposición y qué se puede esperar sobre el tema? Bueno, la novedad es que no hubo novedades en estos últimos años de mayores tratados para evitar la doble imposición. Argentina tiene 22, algunos pendientes de ratificación, y ahí se quedó. Son olas que se frenaron. La realidad es que en un contexto internacional
tener tratados para evitar la doble imposición, ya sea bilaterales o participar de uno multilateral, inserta al país en una discusión diferente. Es diferente si uno discute con inversores que quieren entrar o con compañías que quieren salir en un marco que existen tratados, porque son reglas que están escritas, que tienen una valoración o una supremacía por encima de las leyes locales, con lo cual le da certeza y seguridad. Mientras Argentina se mantuvo en 22 tratados, Uruguay, que no tenía nada, ya tiene la misma cantidad de Argentina. Chile está a punto de tener un tratado con Estados Unidos. Falta la última ratificación. Eso es un ícono porque solamente en Latam lo tiene México y es un diferencial. ¿Y hace cuánto que está frenado? Acá en Argentina, Sí. los últimos 4 años seguro. No, Claro. no se aprobó ninguno. Argentina sí mandó, tuvo la comisión del Congreso de Diputados, dio ok para lo que es el acuerdo multilateral. Es un multilateralismo que se hizo un acuerdo, Argentina firmó ese acuerdo multilateral que modifica un montón de cosas por encima de lo que hoy leemos y nos va a modificar un montón de cosas a nivel de cómo se manejan las operaciones, pero necesita una ratificación local. Bueno, eso está pendiente. Argentina no lo ratificó a través del mecanismo que es el Congreso. Claro. Entonces, si bien esto es árido, si bien esto parece complejo, la verdad es que está pasando a pesar de, y las características que está teniendo la tributación es que a pesar de que uno haga, o mejor dicho, no haga, eso ocurre igual. Y esa es una distinción y las compañías se siguen moviendo, la relocalización de los servicios es cada vez mayor, la no necesidad de trasladarse para prestar un servicio y generar valor es cada vez mayor, con lo cual o nos insertamos o quedamos en una situación incómoda. Ni para tener más tributación, pero también para no entorpecer cosas que son evidentemente desarrollo, centro de servicios, lo que fuese. Claro, totalmente. Bueno, vamos, contexto actual, nuevo gobierno, 10 de diciembre. ¿Qué medidas se pueden llegar a esperar en cuanto a lo tributario? La verdad que se dijo poco en la plataforma sobre lo que se esperaba. Creo que de lo que se dijo, nada más que coincidir, que era simplificar el sistema fiscal argentino. Ya, pero que es mucho más complejo que... Es mucho más complejo. Lo que ha pasado en los últimos años, que por distintas cuestiones temporales de necesidades, lo que en principio era un sistema con ciertas reglas estudiadas y con ciertas reglas que tenían un sentido, se fue distorsionando al punto de que ya no es casi ni sistema. Es difícil hablar de grupo de normas que tienen que ver. Es muy difícil entender algunos impuestos, no se sabe qué es, confusiones de siglas. Entonces, una simplificación incluso es casi natural y necesario. Hay impuestos que recaudan muy poco, pero generan un montón de sensibilidad. El impuesto sobre los bienes personales es uno. O sea, genera mucha sensibilidad para lo poco que recauda. Claro. De repente hay un impuesto sobre los bienes personales y se planteaba, que no está planteado por lo menos en el gobierno que acaba de ser electo, un impuesto a la herencia. Pero si se tiene un impuesto sobre los bienes personales durante la vida, no es esperable un impuesto a la herencia, porque es uno o el otro. De todas formas, es simplificar el sistema, va más allá de esto. En los últimos años hubo creaciones de impuestos extraordinarios que muchas compañías tenían que asumir que no estaban definidos por una ley, sino por una resolución de la propia AFIP y que eran verdaderos impuestos encubiertos. Y también judicializar todo eso es un problema porque demanda tiempo, recursos y hay bastante cansancio en ese sentido. Con lo cual lo que es esperar es una simplificación. No se va a recaudar menos por simplificar. Son dos conceptos diferentes. Y hacerlo más eficiente, digamos. Más eficiente sin ninguna duda. Más eficiente sin ninguna duda. El mundo está tratando de simplificar la cantidad de impuestos indirectos que hay, con distintos nombres, con creaciones distintas, ingresos brutos, impuestos a los débitos y créditos. Perfecto. Y bueno, en estos días tienen que resolver qué van a hacer con la coparticipación de lo que dejaron de tributar, de lo que dejaron de ingresar por el impuesto a las ganancias. Totalmente, sí, que era una cuestión que se estaba debatiendo. Bueno, y por último te llevo a otro lado completamente diferente, que es la innovación. Digo, ¿qué impacto tienen las tecnologías y principalmente la inteligencia artificial en el ámbito tributario? Mira, yo creo que esto es, obviamente que es mucho más comprensivo que el ámbito fiscal. Yo creo que lo primero que tenemos ahí es que vamos a empezar a poder ver cosas que no veíamos.
la cantidad de información que no está estructurada, que uno no puede agrupar por una cuestión de tiempo, por una cuestión de forma, lo que la inteligencia artificial va a hacer es nos las va a estructurar y nos va a poner visible cosas que no veíamos. Nuestro desafío es revisar cuál es el valor que se agrega a todo esto. Es imposible pensar en sistemas y países sin impuestos, es el segundo costo de todas las compañías del mundo, con lo cual no es cierto que no van a existir impuestos, pero lo que no tienen que ser es distorsivos. Esto lo que va a hacer, la inteligencia va a visibilizar cosas que no veíamos. Okay. Y un montón de procesos que de rutina hoy se hacían a mano probablemente sean reemplazados. Eso no significa que las personas dejen de tener utilidad, sino que vamos a tener que reconducir todo eso de una forma un poco más con miras al futuro y no tanto atado a lo que pasaba. Y este es el cambio, se aceleró y adaptarse. Y adaptarse. Creo que nuestro desafío es preguntar mejor. Totalmente. Así que creo que eso requiere un nivel de conocimiento. Pero Bien. lo que es rutinario es probable que los sistemas mismos o lo estructuren ya o lo vayan a estructurar. O sea, eso es una diferencia sustancial. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Seguimos en el próximo encuentro.